Hola a todos y bienvenidos al podcast de Interfondos, donde hablamos de inversiones, fondos mutuos, mercado de capitales y todo lo que debes saber para hacer crecer tu dinero. El día de hoy, en este primer episodio, nos acompaña Manuel Aldave, gerente de inversiones en Interfondos con más de 20 años de experiencia. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mariana, gracias a ti por la invitación. Manuel, el 2024 fue un año con algunos movimientos en el mercado. Tuvimos una bajada importante de tasas por parte de la Fed, por parte del Banco Central de Reserva, en el Perú. Donald Trump, elegido presidente por segunda vez en Estados Unidos. Y Perú creció económicamente, aunque a un ritmo más lento, pero un crecimiento de alguna forma importante frente a otros países en la región. ¿Qué nos puedes contar del 2024 en cuanto al mercado financiero, en cuanto a inversiones? Sí, 2024 de hecho fue un año, creo yo, bastante positivo en términos del comportamiento de los activos. Muy similar a lo que tuvimos el año pasado. Tuvimos pues a las plazas bursátiles, por lo menos las más importantes, con retornos bastante altos. Estados Unidos 2024 cerró con casi 23% de retorno medido por el índice de Standard & Poor's. Muy similar a lo que tuvimos en el 2023, también un año de doble dígito. Perú más de 10% de rentabilidad, también medido por el índice general. Entonces creo que por el lado de las plazas bursátiles, incluso Europa y mercados emergentes, a pesar que no tuvieron esos grandes retornos de Estados Unidos, también estuvieron con retornos cercanos al 8%, que para como estaba configurado la economía a nivel global el año pasado, fueron bastante buenos, ¿no? Entonces yo creo que el protagonista sin duda alguna fueron las plazas bursátiles, y eso se refleja también en la rentabilidad de nuestros productos, ¿no? Hemos tenido una inversión en Estados Unidos con más de 12% de retorno, igual en Global Thematics creo que lleva más de 20% también. Entonces nuestros productos han acompañado esos buenos retornos. Como tú bien indicas, uno de los temas que ha ayudado a que, de hecho han sido varios, pero digamos uno de los más importantes ha sido la dinámica de la Reserva Federal de Estados Unidos de iniciar su ciclo de reducción de tasas, ¿no? Durante todo el 2024 en Estados Unidos la tasa más o menos ha reducido en 100 puntos básicos o 1%, y eso obviamente le ha dado cierta fortaleza a las plazas bursátiles y a varios activos que han tenido buenos retornos ligados a esto, ¿no? Otro punto importante ha sido los resultados económicos de las compañías, las publicaciones de resultados corporativos, que han salido también bastante buenos. Casi el 70% de las compañías del S&P han tenido retornos sobre utilidades mayores a lo que esperaban los analistas. La parte macroeconómica en Estados Unidos también ha estado muy buena, ¿no? Hemos tenido, y creo que hasta el día de hoy, creación de empleo fuerte, hemos tenido consumo retail fuerte. La economía americana se ha acercado casi al 3% de crecimiento el año pasado, y si bien la inflación ha estado reduciéndose, todavía no llega a los niveles que hoy día el Banco Central o la Reserva Federal en Estados Unidos buscan. Entonces, macroeconómicamente también Estados Unidos ha tenido mucha fortaleza. Y por último, no menos importante, hacia finales del año, con el triunfo de Trump, que también es lo que comentas, le dio cierto impulso a las plazas bursátiles, pensando en que estas políticas que iba a aplicar Trump iban a tener un efecto beneficioso en el corto plazo sobre los resultados de las compañías, ¿no? Entonces hubo un plus adicional. Entonces estos 4 puntos, digamos, configuraron para que puntualmente en el caso de Estados Unidos tengamos buenos retornos que han sido acompañados por nuestros productos. Por el lado de la renta fija, como les decía también, ha sido un buen año, sobre todo más para los soles que para los dólares, ¿no? Productos de renta fija, en fondos conservadores hemos tenido retornos superiores al 5%, en fondos de mediano plazo, que toman un poco más de riesgo, superiores al 6-7%, y esto básicamente también acompañado del hecho de que el Banco Central de Reserva ha estado reduciendo su tasa durante todo el 2024 en casi 175 puntos básicos, ¿no? O 1.75%. Y esto ha sido pues una dinámica importante para que los inversionistas empiecen a tomar más exposición a bonos peruanos, ¿no? Es por eso que los retornos también en el caso de la renta fija, sobre todo en los soles, han acompañado estos buenos retornos. Entonces creo que ha sido un buen año para ambos activos, digamos los más importantes, tanto renta variable como renta fija. Ha sido un buen año para la mayoría de nuestros productos también. Muchos de nuestros clientes han empezado a animarse a invertir en otros productos que antes no tenían a raíz de los retornos altos que han empezado a ver. Pero esto sí tiene, digamos, un punto importante que lo vamos a ver más adelante, que es lo importante que el cliente tiene que saber diferenciar entre el riesgo que
que asume por la inversión, ¿no? Y la rentabilidad que finalmente obtiene por el mismo. Hay una relación que el cliente tiene que saber manejar en ese sentido. Claro, ahora mencionas una palabrita a lo largo de toda tu respuesta que es inversión. Muchas personas quizás no saben exactamente qué es un fondo mutuo, qué es una inversión. ¿Cómo podrías explicarlo para que las personas puedan entender qué es un fondo mutuo en este caso, ¿no? Sí, o sea, es difícil. Muchos de los clientes hasta el día de hoy siguen pensando que los fondos mutuos son una alternativa de ahorro. O son depósitos a plazo. O son depósitos Sí. a plazo, o nos comparan con los depósitos a plazo. Sí. Y eso es algo que venimos tratando de cambiar a lo largo de los años a través de esfuerzos del regulador, la asociación, pero sabemos que es algo que va a tomar tiempo. Pero como dices, el cliente, para muchos de los clientes no asocian fondo mutuo con una inversión. Y la gran diferencia está en que en un ahorro, probablemente el cliente cuando entra al ahorro, el riesgo que está asumiendo es el de la entidad con el que está depositando sus ahorros, ¿no? Cuando uno invierte en un fondo mutuo, el riesgo que asume es todos los emisores que están dentro del portafolio de fondos mutuos, que no es uno, son varios, ¿no? Entonces, cuando uno invierte su dinero, la palabra inversión te lleva a posibilidad de que tu retorno o incluso tu capital se vea mermado, ¿no? Claro. Que es un poco distinto a lo que podemos ver en una alternativa de ahorro en donde el cliente ya está mucho más seguro que si estoy en una entidad de un buen respaldo, entonces la probabilidad es que yo no voy a perder, ¿no? Acá Claro. sí. Todos nuestros productos en fondos mutuos, incluso hasta el más conservador, aunque la probabilidad es muy pequeña, pero existe una pequeña probabilidad de que haya una pérdida, ¿no? Entonces, como te decía al principio, es bien importante que el cliente tenga claro cuál es la relación riesgo-rentabilidad, ¿no? Cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir por una determinada rentabilidad. Ahora, con esto que mencionas, de hecho en las redes sociales siempre encuentro comentarios, ¿no? Por ejemplo, invertí y perdí, o invertí y no gané lo que quería, o al día siguiente perdí tanto. ¿Cómo realmente funciona? Porque no necesariamente... A ver, las personas piensan que al ver un fondo con una rentabilidad muy buena, como el Global Thematics, por ejemplo, al día siguiente, de una semana, en un mes, van a tener esa rentabilidad y no funciona de esta forma, ¿no? Porque depende mucho del perfil de inversor que una persona tiene, Así es. si tiene tolerancia al riesgo o no, si es conservador, audaz. ¿Cómo podrías explicar esto para que las personas entiendan un poquito cómo se mueve el mercado en los fondos mutuos, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa con ese tipo de clientes que invierten en nuestro producto y probablemente salen en las redes sociales a decir perdí plata, invertí con ustedes, ni siquiera tengo una semana y estoy perdiendo. Yo creo que el problema más grande ahí es que no está perfilado, ¿no? Y regreso al punto inicial. Si un cliente no se perfila, que quiere decir que un cliente no responde una serie de preguntas que te llevan a definir qué tipo de inversor eres, ¿no? Es difícil que el cliente tenga una buena experiencia con el producto, ¿no? De hecho, Sí. nosotros a través tanto de la red de tiendas de Interbank, que es por donde captamos, así como nuestras plataformas digitales, puntualmente en el caso de Erni, los clientes tienen la posibilidad de poder perfilarse. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el plazo mínimo que está dispuesto a asumir? ¿Cuándo va a necesitar su dinero? ¿Qué porcentaje de su dinero es el que está invirtiendo con nosotros? Como para saber qué tan dispuesto está, qué pasaría, por ejemplo, qué reacción tendría usted si a cabo de un año o a cabo de 6 meses pierde un poco de capital. Entonces todas estas preguntas le sirven a los Ayudan a asesores definir para cuál que es se el- pueda definir cuál es el perfil. Entonces, si es un cliente muy conservador, ese cliente no puede entrar en un producto de renta variable. Por ejemplo, si ese cliente entra con el 100% de su dinero a un fondo como el Global Thematics, que invierte el 100% en renta variable internacional, es muy probablemente ese cliente en el corto plazo va a perder dinero. Y se Pero no es equivocó. culpa del producto, Claro. es culpa de que no está bien perfilado. Ese cliente tal vez debería estar más asociándose a fondos conservadores o de renta fija de corto plazo, ¿no? Por el contrario, tal vez pase al revés. Un cliente que sí está dispuesto a tomar riesgo, siente que no está ganando mucho con nuestros productos. Tal vez ese cliente, su perfil es un poco más moderado o agresivo y debería tener una participación en sus fondos de renta variable. Y hay más tolerancia también a la volatilidad en el mercado, ¿no? Totalmente. Claro, porque siento que lo que pasa mucho es que ven una publicidad o ven los retornos, por ejemplo, del 2024 Global Thematics por encima del 20%, inversión en Estados Unidos por encima del 18%, desde $50 que puedes invertir, claro, invierten, pero
su perfil no necesariamente está No. asociado con ese fondo y claro, no tienen los resultados que esperan probablemente en un corto plazo, porque Así el es. plazo también es muy importante. Así es, probablemente el Global Thematics sea un producto en el cual tengan que tener pero una pequeña participación Claro. del total de sus fondos invertidos, ¿no? Y Claro. no que sea el único producto. Claro. Ahora, para una persona que nunca ha invertido en fondos mutuos y quiere, no sé, ve una publicidad de Interfondos, si quiere invertir en un fondo con nosotros, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían los pasos para que esta persona pueda invertir en fondos mutuos por primera vez? Lo primero es perfilarse, ¿no? Sea si hay una asesoría directa con un asesor de inversiones, valga la redundancia, de nuestro equipo, o si lo hace directamente a través de un canal digital como Ernie, nuestra plataforma digital, lo más importante es que el cliente se perfile. Porque el buen perfilamiento del cliente es el que va a determinar el éxito de la inversión que el cliente realice y el nivel de satisfacción del cliente, ¿no? De cara a nosotros no nos va a convenir tampoco venderle un producto arriesgado a un cliente que tiene un perfil conservador porque lo vamos a perder. Claro. Entonces lo que nos conviene es que el cliente esté bien perfilado. Eso al margen de que incluso ya es un tema regulatorio, es algo que nosotros venimos aplicando siempre de cara a que nuestros clientes estén contentos con lo que están eligiendo, ¿no? Claro. Lo primero es eso. Lo segundo que va de la mano del perfilamiento es el tema de la disponibilidad. Lo que muchas veces ocurre es que un cliente invierte con nosotros toda la cantidad disponible de ahorro o disponible que tiene para invertir en el corto plazo, pero lo invierte en productos que están más orientados hacia el largo plazo. Entonces cuando el cliente llega pasado los 6 meses, por ejemplo, necesito mi dinero porque quiero comprarme un auto o quiero comprarme una propiedad, no lo puede retirar porque está invertido en un producto de largo plazo o porque tal vez todavía no ha transcurrido el plazo necesario para que el cliente genere un retorno, ¿no? Y dice, no, ¿ahora qué hago? ¿No? Necesito el dinero sí o sí. Entonces es bien importante que el cliente, cuando invierte en fondos mutuos, lea qué es el producto que está invirtiendo. Hay un prospecto, hay un documento en donde están todas las especificaciones del producto para que esté seguro que el dinero, que la inversión calza no solamente con su perfil, sino también con el plazo de inversión que el fondo requiere, ¿no? Y también con el objetivo del cliente, ¿no? Totalmente. Claro. Ahora, este año 2025, en Perú por lo menos hay elecciones, entramos en un periodo electoral, mejor dicho. ¿Qué otros escenarios crees que hay en este año que pueden afectar de alguna forma las inversiones, el mercado? 2005 está siendo bien retador, o al menos este primer trimestre. Felizmente el tema electoral en Perú no está pasando factura por ahora. Todavía. No es algo que, digamos, en el mercado tengamos mapeado por ahora. Básicamente lo que ha venido moviendo los mercados, los activos en general, han sido todas las políticas que Donald Trump está aplicando a nivel global con respecto a los aranceles, ¿no? Estos vaivenes de aranceles, porque en realidad un día pone, después los posterga, después los vuelve a poner, los baja, los sube. Entonces es todo un vaivén que está trayendo niveles altos de volatilidad en todos los activos y probablemente los que más están sufriendo son las plazas bursátiles y el tipo de cambio medido a través del dólar versus el resto de monedas a nivel global, ¿no? Entonces es lo que ha, digamos, configurado esta dinámica de estos 3 primeros meses, en donde probablemente los retornos de las plazas bursátiles o de los fondos que invierten en acciones no han sido tan buenos, mientras que si vemos los retornos de los fondos de renta fija se han sido mejor, básicamente porque los inversionistas han empezado a migrar a bonos del tesoro, que básicamente es la referencia a nivel mundial, y eso ha hecho que la demanda por bonos en general empiece a aumentar, ¿no? Y esto ha hecho a su vez que los fondos mutuos que invierten en bonos en soles, bonos en dólares, tengan mejores retornos de lo que hemos visto, a diferencia del año pasado en donde las plazas bursátiles eran las protagonistas. Entonces, así es como hemos, digamos, pasado ya prácticamente el primer trimestre del año. Yo creo que esto va a continuar. El tema de Trump, sus políticas comerciales a nivel global van a seguir generando volatilidad mientras que no se terminen de definir. Vamos a tener nosotros como Perú un evento que va a configurar también para volatilidad. Ojalá que no, pero la historia de los últimos 20, 30 años nos lleva a pensar de que sí lo vamos a tener. Claro. Cuando empiecen a publicarse encuestas o salga algún outsider por ahí, va a empezar a haber movimiento en el mercado local. De nuevo repito, ojalá que no, de momento no lo tenemos.
Y en líneas generales, otro punto que va a ser muy importante para definir cómo se configuran los activos, sobre todo los de renta fija, es cuál va a ser el trabajo de los bancos centrales respecto a las tasas de interés. En Estados Unidos terminamos un 2024 con una Fed muy dubitativa respecto a seguir reduciendo su tasa de referencia, ¿no? Y de hecho, para lo que queda este 2025, ¿no? La probabilidad de las reducciones de tasa cada vez se hace menor, ¿no? Por ya sea el comportamiento de la inflación y porque la economía americana todavía continúa muy resiliente. En el caso de Perú pasa algo parecido, ¿no? La inflación ya regresó desde hace algún tiempo al rango del Banco Central, se pegaba al 2% en el cierre del 2024. El Banco Central se espera que reduzca su tasa de referencia 1 o 2 veces más de acá a fin de año, ya no la velocidad con la que redujo durante el 2024. Con esa reducción de tasas del Banco Central en Perú, ¿qué tipo de fondos se pueden beneficiar? La dinámica va a ser similar a la del año pasado, ¿no? El año pasado tuvimos fondos de duración media y de duración larga, ¿no? En nuestro caso, como el Fondo Oportunidad, el Fondo Mediano Plazo, que están invertidos, tienen un componente de inversión de bonos fuerte y que las tasas al bajar, por la relación inversa que existe entre tasa y precio, los precios de los bonos tienden a subir y los retornos de los fondos tienden a subir. Entonces, mientras que haya una expectativa de que las tasas puedan continuar bajando, creemos que este tipo de productos es ideal para que el cliente pueda, digamos, compensar esa reducción de tasas que puede estar teniendo en productos tradicionales. Cuando las tasas de referencia bajan, normalmente los bancos bajan sus tasas de interés, claro, sea en soles o sea en dólares. Nuestros productos conservadores, que invierten su mayoría en depósitos a plazo, también se ven afectados porque los bancos bajan sus tasas. Pero tenemos productos como la Oportunidad, como el Mediano Plazo, como el Enfoque LATAM, que son productos que invierten principalmente en bonos y que se ven beneficiados cuando las tasas bajan. Tiene mejor rentabilidad. Así es. Ahora, Manuel, con lo que nos estás contando, ¿en qué tipo de inversiones crees que deberíamos poner el ojo este año? O sobre todo las personas que van a invertir en fondos mutuos. En fondos mutuos tenemos una gama amplia de productos que va desde renta variable, renta fija conservadora, renta fija moderada, renta fija agresiva, productos internacionales, locales. Basado en lo que hemos estado conversando, el tema de la renta fija, creo que va a ser un producto que va a ser importante que los clientes los tengan en sus portafolios, ¿no? Estamos trabajando en algunas otras alternativas de inversión que van más allá de los productos tradicionales. Probablemente para junio tengamos algunas sorpresas, que también son productos que caminan muy bien cuando las tasas o están estables o tienden a bajar, que es el escenario en el que estamos actualmente, ¿no? Respecto a la renta variable, yo no la descartaría, ¿no? Si bien es cierto y mucho se habla, la bolsa en Estados Unidos ha subido más de 20% en el 2023, más de 20% en el 2024, no, ya está cara. Es verdad, o sea, probablemente desde el punto de vista técnico haya un encarecimiento, digamos, de la renta variable en Estados Unidos, pero recordemos que nosotros cuando invertimos en un producto de renta variable no lo hacemos pensando en un año, lo hacemos pensando en 3 años, en 4 años, en 5 años, en el largo plazo. Las empresas están diseñadas para obtener beneficios en el largo plazo. Ninguna empresa existe para ganar dinero en un mes. Entonces, bajo este concepto, yo creo que sí es importante que los clientes aprovechen estos vaivenes del mercado como alternativas de inversión en este tipo de productos, pero pensando en el largo plazo, no pensando en sacarle pues 10-12% en 6 meses, porque si bien es cierto ha ocurrido en algún momento en el tiempo, no es tan probable que ocurra o no es lo tradicional. No necesariamente se va a repetir. Así es. Claro. Entonces hay una sobreponderación a preferir la renta fija sobre la renta variable en este año, pero no por eso mataría un producto de renta variable, sobre todo cuando estamos pensando en un horizonte de inversión de más largo plazo, ¿no? Ahora, ¿cómo crees que este año se va a comportar? O sea, este año, el siguiente año tal vez también. ¿Cómo crees que se va a comportar el fondo inversión Estados Unidos, por ejemplo? Sobre todo con los anuncios de Donald Trump sobre los aranceles. Hace poco anunció aranceles a productos agrícolas. ¿Crees que este fondo va a verse afectado de alguna forma a bajar la rentabilidad? ¿Va a ser más volátil que otros años? Ese es el ejemplo al que me estaba refiriendo, ¿no? De manera tácita. La inversión Estados Unidos, por ejemplo, tiene una concentración 100% en la bolsa americana, puntualmente en el índice S&P, y es un producto que en los últimos 2 años
ha rendido entre 35 y 40%, ¿no? Que es lo que ha ganado un cliente desde su ingreso. Entonces, teóricamente el producto está caro, ¿no? O teóricamente los clientes dicen, mejor me voy a salir de aquí porque estoy vendiendo caro, ¿no? En cierto modo, el que está pensando en trading, tal vez esté tomando una buena decisión. Pero nosotros normalmente no recomendamos que un cliente haga trading con nuestros productos, ¿no? Claro. Que los productos como la inversión en Estados Unidos, como la inversión global, como el Global Thematics, que han sido productos que han tenido retornos bastante altos en los últimos 2 años, sigan siendo una buena alternativa de inversión para nuestros clientes, pero no pensando en un mes, ni en 6, ni en 12, Claro, pensando en 4, en 5 años. Y más bien, cuando las bolsas caen 8, 10%, es una oportunidad para que ese cliente entre, ¿no? Pero no con fines de trading, sino pensando en permanecer en el largo plazo, porque finalmente en este tipo de productos donde se ve el retorno es aquel cliente que invierte a largo plazo. Claro. Manuel, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas, que es una dinámica que queremos hacer en el podcast. Quiero que respondas con lo primero que se te venga a la mente o con una frase corta. A ver, vamos a empezar. Mejor consejo de inversión en una frase. Diversificación. Error común que los inversionistas deben evitar. El pensar que van a ganar altas tasas de retorno en un corto plazo. Desmiente un mito sobre fondos mutuos. Que los fondos mutuos solo son renta variable. Tipo de inversionista que se beneficiará más este 2025. De la mano con la primera pregunta, el que tenga el portafolio más diversificado. Un libro que recomiende sobre inversiones. Bueno, es un poquito antiguo, pero es muy bueno y ha servido a muchas generaciones. Se llama El inversor inteligente de Benjamin Graham. ¿Invertir a corto o largo plazo? Largo siempre. Bueno, va a depender también de la necesidad del cliente, ¿no? Es verdad también que hay muchos clientes que ingresan a fondos mutuos buscando que su dinero genere por un periodo corto de tiempo, porque tienen alguna necesidad de acá a un periodo corto de tiempo, un inmueble, un estudio, un auto. Ese tipo de cliente obviamente va a tener un objetivo de inversión en el corto plazo y hay productos para él. Pero pensando en generar retornos sobre una inversión, siempre largo plazo. Describe el 2025 para la inversión en pocas palabras. A ver. Más que describirlo o pocas palabras, preferiría decir cuáles son los puntos que hay que considerar que podrían configurar el 2025, ¿no? El primero es el entorno de tasas de referencia de los bancos centrales, particularmente para nosotros aquí en Perú, el Banco Central de Reserva y la FED, ¿no? Lo segundo es la política comercial de Estados Unidos respecto a los aranceles de Donald Trump, ¿no? Finalmente definir cómo va a quedar, si se va a aplicar, si no se va a aplicar, y no estar postergando porque eso genera mucha volatilidad. Y lo tercero, y no menos importante, el panorama electoral en Perú. Si bien las elecciones son en abril del próximo año, ya sabemos por experiencia que desde un año antes ya empezamos a ver ciertos movimientos en varios activos, ¿no? Tipo de cambio, en los bonos, en la bolsa. De nuevo, esperemos que todo transcurra bajo un escenario normal de mercado, pero la historia no nos dice eso siempre, ¿no? Para ya cerrar, Manuel, me gustaría que puedas dar un consejo a las personas que nos están viendo, que quieren saber sobre fondos mutuos o que no saben tanto sobre fondos mutuos, que quieran invertir con nosotros. ¿Qué consejo les podrías dar? Bueno, hoy, a diferencia de hace muchos años atrás, tienes diversas modalidades para poder invertir, ¿no? Puedes invertir desde la comodidad de tu casa, echado en tu cama, sentado en un sillón, en el auto. Tienes diversas modalidades, ya no solamente los canales presenciales que uno tenía antes, ¿no? Tengo que ir al banco para poder invertir en fondos mutuos. Ya no es así, ahora tienes los canales digitales, tienes el app. Entonces creo que hoy día tienes la inversión en la palma de tu mano. Y así como tienes esa facilidad, tienes la misma facilidad, como mencionábamos al principio, de poder responder ciertas preguntas y poder perfilarte, que al final es lo más importante porque es lo que va a sentir que tú estés contento con la inversión que estás realizando y que obtengas beneficios en el largo plazo. Entonces, los fondos mutuos en realidad tienen muchos beneficios, ¿no? Creo que hemos mencionado algunos en este momento: la libre disponibilidad,
la accesibilidad al mercado desde 200 soles o desde 50 dólares, puedes entrar a un fondo mutuo que a su vez te da exposición a bonos o acciones de mercados en los que probablemente si uno quiere ir directamente no va a poder, ¿no? Da seguridad también. Entonces son algunos ejemplos de los beneficios que hay en fondos mutuos. Creo que combinando estos beneficios con un buen perfilamiento va a terminar resultando en una buena inversión de cara al cliente y sobre todo pensando en la relación de la compañía con el cliente en que esté satisfecho, ¿no? Solo para cerrar, y ahora recordando otras dudas que hay a los clientes, también muchas preguntas si estamos regulados por alguna entidad. Sí. Sí, podrías comentarnos un poco la función de la SMB. Sí, la Superintendencia del Mercado de Valores, SMB, es la encargada de regular a la industria de fondos mutuos. Todos nuestros productos, nuestros fondos mutuos están regulados. La información de nuestros productos es pública, está en la página web del regulador, tanto la información de carteras, valores cuotas, rentabilidades, así como lo tienen en nuestras plataformas digitales, también lo tienen en las páginas del regulador, ¿no? Yo creo que sí es importante, yo creo que ahora más que nunca, que hemos visto muchos casos de empresas que han quebrado o han estafado, y los clientes no han terminado pues para nada contentos. Una de las cosas que siempre recomendamos nosotros es que si vas a realizar una inversión, se haga con una empresa que está regulada, porque de alguna forma te da el respaldo de que las cosas que se están haciendo dentro tienen ciertos procesos y mecanismos que te llevan a tomar una buena decisión, ¿no? Y es así, la Superintendencia de Mercado de Valores, además de regular a otras entidades como casas de bolsa, por ejemplo, también lo hace los fondos mutuos y desde siempre con nosotros, ¿no? Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un lujo tenerte con nosotros en el estreno Nos invitarán más adelante entonces del podcast de Interfondos. Y gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Si tienen dudas, consultas sobre fondos mutuos, inversiones en mercado de capitales, pueden dejarlo en los comentarios en nuestras redes sociales. En los próximos episodios estará con nosotros otros expertos para ayudarlos a despejar sus dudas. Gracias por acompañarnos. Gracias.